Buenas noches, mi nombre es Cristian Palacio, soy estudiante de Ingeniería en Sistema y pues esta es mi explicación del taller práctico de arquitectura de computadores. Bueno, el primer punto era pues explicar la parte de la configuración de Visual Studio Code. Bueno, yo al ser desarrollador pues ya lo tenía instalado y pues como este es mi computadora de trabajo, entonces me quedaba muy complejo desinstalarlo y volverlo a instalar. Entonces, pues ya lo tenía como configurado. Lo que sí no tenía era el plugin. Entonces, en este caso lo que hice fue lo busqué en el marketplace, lo coloqué y lo instalé, ¿cierto? Para que me pudiera reconocer el lenguaje ensamblador para el taller práctico, ¿cierto? En este caso, lo que hice fue definir una carpeta que le coloqué programa 1. Yo adicionalmente manejo un plugin de histórico por si me borra una clase, nada se me borró ahí. Entonces esto me permite guardar como lo histórico de lo que he trabajado. Em, y lo que hice fue que por clase, por funcionalidad, hice una clase, o en este caso un archivo. Por funcionalidad hice un archivo, o definí un proceso por funcionalidad y los dividí. ¿Cierto? Habían podido quedar todo en un solo proceso, pero pues por tiempo y decidí hacerlo así mejor, para entenderlo mejor. Entonces vamos a explicar el ejercicio número 1, que en este caso sería la identificación, ¿cierto? Que lo que hacemos es que crea un archivo y para que sea reconocido como ensamblador se le deben colocar las extensiones ASM, ¿cierto? Entonces una vez lo abrimos y definimos pues un model, la estructura básica del lenguaje ensamblador. En esta parte de data definí una variable que se llama saludo, que al punto no exigirme variables de entrada, solamente definir una variable de salida con un mensaje ya previamente quemado, ¿cierto? Acá lo que hago es que asigno el mensaje a X y luego se lo asigno a DS, ¿cierto? Luego invoco la función de impresión, pues que recibe un string, ¿cierto? Y obtenemos el saludo como tal. Y le decimos que va a tener un interruptor, ¿cierto? Una vez definimos el interruptor, lo que hacemos es cerrar la aplicación, ¿cierto? Y cerrar el interruptor. Y cerramos las etiquetas que fueron abiertas previamente. O sea, todo lo que se abre hay que cerrarlo. Entonces vamos a compilarlo para que veamos el resultado. Vamos acá. Run ASM code. Coloquémoslo un poquitico más grande. Aquí vamos a ver que pues se cumple el primer punto. Hola, mi nombre es Cristian Palacio, identificado con la cédula de la ciudadanía 1060-417. ¿Cierto? Fue un programa muy sencillo, fue como el típico Hola Mundo. Eh, entonces con esto pues daría como terminado el punto 1. Ahora vamos por el punto 2, que sería la suma. Es un poquito más compleja. De nuevo se define el model, ¿cierto? Bueno, en este caso definimos 6 variables que van a ser N1, N2 y N3, que van a ser las encargadas de N1 y N2, van a ser las encargadas de capturar las variables de entrada. N3 va a capturar el resultado de las dos variables de entrada. Y M1 y M2 y M3 son los mensajes para pedir los datos. Para pedir los datos para luego ser almacenados tanto en N1 como en N2. Y M3 va a ser como el mensaje de confirmación del resultado, ¿cierto? De nuevo empezamos con nuestra clase main. Movemos toda la data a X y movemos a X a DS, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer en esta primera funcionalidad es pedir la variable número 1, ¿cierto? En el cual lo que hacemos es que implementamos el servicio de impresión, ¿cierto? Obtenemos el mensaje M1, en este caso sería ingresar el primer número. De nuevo definimos un interruptor, ¿cierto? Tomamos el servicio de entrada, luego definimos el servicio de entrada, ¿cierto? De nuevo otra vez hay que colocar un segundo interruptor. Y al final movemos lo que se capturó, o sea, lo que se capturó en la consola, se le asigna N1.
Esa sería nuestra primera variable de entrada, ¿cierto? Luego sigue el mismo proceso para la variable n2. Invocamos el servicio de impresión, obtenemos la dirección o la variable m2, en este caso sería ingresa el mensaje número 2, interruptor de nuevo. Una vez tengamos el interruptor de nuevo, llamamos el servicio de entrada, ¿cierto? Capturamos como para que me permita digitar la variable. Y al final eso se le asigna a n2. Entonces aquí ya teníamos a n1 y a n2, que como le expliqué anteriormente son las dos variables de entrada. Seguiría pues una tercera parte del proceso, que es la realización de la operación como tal. Lo que hacemos es que movemos n1 al AL, ¿cierto? Y realizamos la suma. ¿Cierto? Entonces aquí estamos sumando n1 más n2, ¿cierto? Aquí ya acá la muevo y acá con la función add puedo hacer la suma. Él ya entiende que ahí se está haciendo una suma. Y el resultado se lo pasamos a n3, como expliqué anteriormente, que es la variable que va a almacenar el resultado, ¿cierto? Y hay otro proceso que es el último, que es mostrar el resultado de n3, ¿cierto? Que igual volvemos a invocar el servicio de impresión. Obtenemos el mensaje M3, definimos un interruptor, ¿cierto? Y exhibimos el resultado, en este caso sería M3. Luego utilizamos las etiquetas de finalización de servicio y cerramos las etiquetas. Ahora vamos a ver cómo funciona el programa. Acá. Acá, como pueden ver, se ejecutó el primer fragmento de código, como expliqué anteriormente. Entonces en este caso sería, vamos a ingresar el 5. Perdón, me equivoqué, coloqué la tecla que no era. Vamos a volver a compilar, colocámoslo un poquitico más grande para que se vea. Entonces aquí me imprimió el primer mensaje. En este caso vamos a colocar el 3, ¿cierto? Y ahora el 4, y me da que el resultado de la suma es el 7. Entonces ya con esto pues daría finalizado el segundo punto. Ahora vamos a explicar la resta. La resta, bueno, adopté que al hacer la suma, los otros 3 ejercicios saldría muy rápido, el cual se hace pues lo mismo que expliqué anteriormente, se hace lo mismo, ¿cierto? Se definen 3 variables, 2 de entradas y una que captura resultados. Se definen 3 mensajes, 2 para solicitar las variables de entrada y uno para imprimir el resultado. Lo mismo que expliqué anteriormente. Básicamente era un taller muy repetitivo, y lo que se hizo fue, el que marca la diferencia acá es la función sub, ¿cierto? Que en este caso esa es la que me permite a mí acá hacer la resta. La suma era dar, y acá la función sub es la que me dice, venga, que estoy especificando hacer una resta, ¿cierto? El resto todo es igual, se solicita la primera variable, se solicita la segunda variable, se hace la suma, perdón, la resta, ¿cierto? Y se imprime el resultado. Y etiquetas de fin y cierre. Listo. Entonces vamos a verlo funcionar. Esa sería una resta, entonces vamos a colocarle a 4, le quito 3, como pueden ver da 1. Listo. Entonces aquí ya hoy pues finalizado el punto número
2 de la función del taller. Esto lo voy a explicar un poquitico más rápido porque sé que hay un tema de tiempo límite, creo que son 8 minutos, ya llevo 10, ¿verdad? Hacerlo más rapidito, porque básicamente es lo mismo, se define una data, se definen tres variables, tres mensajes, el cual los dos mensajes son para solicitar los valores de entrada y el tercero es para imprimir el resultado. N1 y N2 son las variables de entrada y N3 es el resultado, ¿cierto? Lo mismo que hicimos ahorita, ¿cierto? Lo mismo que hicimos ahorita. Se solicita la primera variable, o sea, todo es igual, como les comenté anteriormente, es un ejercicio muy que si se hace uno salen los otros, ¿cierto? Solicitamos la primera variable, solicitamos la segunda variable, por eso decidí explicarlo más a detalle en el primer ejercicio, porque todos son iguales, aquí pues para hacerlo un poquitico más rápido. Aquí se hace pues ya la multiplicación como tal, pero a diferencia de la suma y la resta, ¿cierto? Que cada uno tiene su función, aquí utilizamos el mul, que es el que me permite multiplicar, ¿cierto? Y una vez realiza la multiplicación se le asigna la variable n3, que es la que siempre va a capturar el resultado. Algún otro movimiento que lo que hace es cerrar n3, o sea, perdón, imprimir n3, ¿cierto? Aquí imprimimos n3, mostrando el mensaje M3, que como les comenté, ese siempre va a ser el que el que va a imprimir el resultado, y cerramos etiqueta. Listo, entonces pasamos a hacer la prueba aquí rapidito. Bueno, como pueden ver, aquí vamos a hacer la multiplicación de 2 por 2 y efectivamente el resultado fue 4. Listo. Bueno, este lo voy a explicar un poquitico más rápido. Vamos a hacer la división, dado que es lo mismo como mencioné anteriormente, tres variables, tres mensajes, el cual de las dos son variables de entrada, el tercer mensaje es para imprimir resultado, se hace lo mismo, se captura la primera variable, se solicita la primera variable y se le asigna n1, se solicita la segunda variable y se le asigna n2, ¿cierto? Pero a diferencia de la multiplicación que se usa la función mul, para la división se utiliza la función div, ¿cierto? La función div. Y acá se muestra el mensaje, se muestra el mensaje M3 con el resultado N3, con la variable N3 que es la que captura el resultado, ¿cierto? Que acá como puedo ver se le asigna el resultado de la división. Listo. Ese es como mi taller práctico. Vamos a verlo funcionando aquí rapidito. Me pasé un poquito en tiempo, no importa. Y vamos a colocarle 2 dividido 2. Ahí me molestó algo. Pero bueno, ahí me estaba funcionando. Pero bueno, ahí tuve un problema. Pero bueno, ese sería pues como mi taller práctico. Y muchas gracias.